Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Un gusto que esté en sintonía del podcast de Grupo Megavisión, este análisis semanal que siempre hacemos sobre los temas más importantes que ocurren en el país y que sabemos que ustedes quieren tener siempre una perspectiva desde distintos puntos de qué es lo que sucede. Soy Alexis Juárez, para mí un enorme placer darle la bienvenida y le presento como cada semana a nuestro invitado, a nuestro director de noticieros y programas de entrevistas de Grupo Megavisión, Julio Valdivieso, quien también hoy nos va a aportar mucho desde su experiencia como ex viceministro de Transporte. Bienvenido, un gusto. Gracias, Alexis, un gusto, un saludo a todos los cibernautas y a todos los de las redes sociales que nos siguen a través de las páginas del Grupo Megavisión. Bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes. Los invito a que compartan esta transmisión, este programa que tenemos a través de nuestras redes sociales. Comparta también estos clips que van a salir sobre temas muy importantes, lo que ha acaparado la atención en los últimos días y que ha generado muchas reacciones, el tema del transporte público, el tema también de los chorros. Vamos a hablar de todos esos temas con nuestro invitado, licenciado Valdivieso, desde su experiencia, bueno, ¿cómo ha sido históricamente, para poner en perspectiva un poco a nuestros amigos, el tema del transporte público? ¿Cómo ha sido históricamente esta situación? Porque no es un problema que ha iniciado en estos últimos años. Quizás es de las preguntas más difíciles de responder en un contexto que se está desarrollando. Yo cuando vi toda esta problemática, porque uno no deja de venirle a la mente, se me volvió a revelar lo que estaba hace más de 25 años, Alexis. Para mí el sector sigue siendo exactamente como yo lo dejé, quizás con un poquito más actualizado, algunas unidades, pero el sistema de operación sigue siendo exactamente lo mismo. Es un sector complicado con un gran poder político en su momento. Voy a hablar desde mi coyuntura, ¿verdad? Lo que a mí me tocó enfrentar en ese momento. Yo encontré un viceministerio sin ley, me tocó hacer la normativa, darnos toda la parte legal. Allá. ¿Y entonces cómo se regía esto? A través de un reglamento general de tránsito. El viceministerio de Transporte no existía antes de 1992 y todo estaba dividido en varios ministerios. Por ejemplo, la Dirección General de Tránsito estaba adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional. La Dirección General de Transporte Terrestre era dependencia del Ministerio de Economía y la Dirección General de Aeronáutica Civil dependía también del Ministerio de la Defensa. Entonces, frente a eso, se crea, yo creo que fui el segundo viceministro que llegó, el primero creo que fue el arquitecto Alfaro, se crea el Viceministerio de Transporte y unen las cuatro direcciones. La Dirección General de Tránsito, la Dirección General de Transporte Terrestre, la de Aeronáutica Civil y crean una cuarta que era el Transporte Marítimo. Ahí las unen bajo el ente rector del Viceministerio de Transporte, adscrito al Ministerio de Obras Públicas, porque Obras Públicas tiene tres viceministerios, ¿verdad? Vivienda, Obras Públicas y Transporte. En otras partes, Alexis, es al revés. Se llama Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Telecomunicaciones. Nunca entendí por qué no se quiso tomar la voluntad política de crear un verdadero ministerio de transporte, porque eso le daría un poder político, porque por mucho que pueda ser el viceministro, no es el ministro, la lleva la voz cantante el ministro. Entonces con eso te puedo decir, dar a entender así, veo que es la misma película, es la misma, y en algunos casos los mismos actores, hay otros, pero en algunos casos los mismos actores. ¿Cuál fue el mayor reto? Y mejor dicho también, ¿qué es lo que lo llevó a tomar ese valor de meterse a esto del Viceministerio de Transporte y también de enfrentarse a ese sector que siempre ha sido bastante fuerte? Bueno, déjame decirte, primero fue una petición muy expresa del presidente Calderón Sol, ¿verdad? Éramos amigos, no solo con él, sino que con su esposa. O sea, había una tradición que me pidieron de manera muy... Yo sabía la problemática que me estaba metiendo. Lo que yo nunca supe es dimensionar a dónde te metías en ese momento. Un sector
con mucho poder político, te lo puedo decir sin temor a equivocarme, no sé ahora, pero en aquel momento habían alcaldes, gobernadores, diputados, militares con líneas de buses. Es más, déjame decirte, a mí me lo decían ellos, mire, usted se va a ir de viceministro y yo voy a seguir siendo empresario de buses o dirigente de autobuses. Bueno, pero mientras yo esté, voy a tratar de cumplir con lo que es la norma. Y ahí siguen algunos. Y ahí siguen algunos, por eso te digo que veo la misma película, ¿verdad? Pero con un agravante. Había un diputado que tenía buses, pues, allá en el oriente del país. Aquí en la Paracentral saben perfectamente quiénes han sido los dueños de... ¿Que eso es ilegal? No, pero que tienen un poder político. Bueno, déjame decirte que llegaron al colmo, y revisen la historia del país, de que por primera vez se condonaron las deudas. Imagínate, condonaron las deudas las esquelas que se les habían impuesto producto de las infracciones al reglamento. Cuando yo les di las explicaciones a la Asamblea en aquel momento, les decía cómo van a condonar estas deudas cuando los otros ciudadanos que se les han impuesto las esquelas han cumplido. ¿Qué mensaje están mandando? Pero lograron su cometido. O sea, yo no entiendo, de verdad, nunca entendí cómo este sector pudo haber conseguido una condonación de deuda. Entonces no es fácil, de verdad, un sector con mucho poder político, ¿verdad? Por lo menos estoy hablando en la coyuntura, respondiendo a tu pregunta. Fueron de las cuestiones más complicadas que me tocó enfrentar. ¿En alguna ocasión ellos le hicieron algún paro de labores? ¿Lo amenazaron? Porque esas eran tipo de acciones que lo hacían seguido. No solo uno, varios paros. Bueno, el día que tomaba posesión del cargo, pues, ese día hicieron un paro, como mandándome un mensaje. Lamentablemente mi formación no es que uno sea, dijéramos, tenga valentía, no. Lo que pasa es que cuando uno se mete en un tema a cumplir, si no, mejor no aceptar, ¿verdad? Hacer un papel mediocre no se va. Entonces, cuando yo consideré que la carga era demasiado grande, que estaba en contra de muchísimas cosas, pues opté por mejor dejar el espacio y salir por la puerta de enfrente, ¿verdad? Jamás salir por la puerta de atrás. Yo renuncié cuando yo me sentí que ya no podía dar más, no podías pelear contra todo el mundo, te peleabas con el sector, con los motoristas, con las personas. Me acuerdo cuando se impuso el cinturón de seguridad, fue un pleito enorme, un desgaste enorme. Entonces dije yo, bueno, al final estudié para abogado, vuelvo otra vez al redil, ¿verdad? No, tal vez me equivoqué, pero... Y ahora que estoy aquí aprendiendo de ustedes. El tema de los microbuses de tener dos puertas también, durante su gestión se hizo todo este proceso. Sí. Lo que pasa es que los microbuses que en ese momento existían, no quiero decir marca porque van a estar diciendo que es publicidad, pero no son diseñados para el transporte colectivo. La puerta está al centro. Entonces, en el reglamento nosotros decidimos, mire, toda unidad del transporte tiene que tener dos puertas, una de subida y una de bajada. Decime si eso no era lógico. Pero brincaron y me dijeron, ¿cómo vas a creer que nos van a hacer un microbús a nuestra medida? Bueno, yo creo que ese fue el detonante, Alexis. Yo estoy escribiendo mis memorias y una de estas es precisamente lo que me motiva a mí a presentar la renuncia, es precisamente esa presión, ¿verdad?, que se tenía. Dimos un año para que se adecuaran, no se cumplió y ahí siguen. Siguen, exactamente. No sé si ahora tendrán dos puertas, pero pasó un buen tiempo para esto. Metí la revisión técnica vehicular para el transporte colectivo, no se ha podido implementar desde 1996. Metimos el seguro obligatorio, por Dios santo, tampoco se ha podido implementar. Ahí están, para que veas la presión del sector, porque nosotros visualizábamos en ese momento
que todos los vehículos del transporte colectivo deberían de pasar 2 veces por año una revisión técnica, que le garantiza a la ciudadanía, sobre todo con los guacales en que andaban en aquel momento. El tema del subsidio siempre ha sido uno de los aspectos que más se ha cuestionado. Los transportistas, por su parte, dicen nos atrasan el pago y el gobierno pasa meses sin que, es lo que ellos dicen, sin que nos pague. Mientras que el gobierno dice, estas personas en ocasiones nos hacen a los salvadoreños, podríamos decirlo así, el chanchullo de no sacar las unidades a trabajar, quizás solo un par de días, y luego las tienen guardadas y cobran el subsidio. ¿Debe seguir funcionando a su criterio y con su experiencia el subsidio de esta manera? ¿Debe de dársele a las personas? Yo propuse que se eliminara el subsidio y si queríamos mantener el concepto, porque sí es cierto, en todas partes del mundo el transporte es subsidiado, o en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque es muy caro y la gente, el 80% de nuestra gente se va en transporte masivo de pasajeros. Entonces, ¿qué pasa? Que si se sigue el mismo sistema de asignación al empresario, este es un subsidio al usuario. Por lo tanto, debería subsidiarse a los estudiantes, a los de la tercera edad, al pasajero de manera directa a él, pero no al empresario. Y ahí se evita el problema de los controles. Mirá, yo me recuerdo, bueno, que este país, como siempre hemos dicho, es el país del queso, el duro, blandito, el de la sexta décima. Cuando yo llegué había una figura que se llamaba los delegados de transporte, que eran los encargados de certificar que efectivamente las unidades trabajaran. Y tenías que trabajar 16 días al mes para tener derecho a todo el subsidio del mes. Y certificaban los viajes estos delegados. Y pregunté yo, ¿y cuántos delegados tenemos? Tenemos como 800. ¿Y de dónde sacamos el pisto? Les dije. No, es que los nombraba el viceministerio, pero los pagaban los transportistas. Esa era la figura. No sé ahora cómo estarán funcionando, no sé ahora si existen, creo que ya no, pero en aquel momento esa era la forma de hacer. Error grave aún para el mismo empresario. Creo que el error más grande de los dirigentes fue haber seguido siendo presionado que se siguiera subsidiando el transporte colectivo. No lo hubieran hecho, porque eso, en mi criterio, después de muchos años, analicé que eso los amarró a un subsidio que ni resuelve el problema al transportista, ¿verdad? Porque no vive solo de eso. Sí, creo que para operar una unidad aquí, si el alemán no me falla, creo que son 23 galones diarios. Aquí un bus de la urbano, eso necesita para poder hacer su ruta todos los días. Entonces el subsidio muchas veces ni siquiera para eso les alcanza, no para cubrir. Sin embargo, está clavado el empresario. Hey, mi subsidio, mirá el pleito que tuvieron ahora. ¿Y quién nos va a pagar este tema? Porque van pensando en ver el árbol y no el bosque. Ahora surge la pregunta, si para ellos el tema del subsidio se los atrasan, ellos dicen que deben de cobrar más por el pasaje a cada ciudadano, entonces ¿por qué siguen este negocio? ¿Cuál es la ganancia de ellos si se quejan tanto de este servicio que a ellos se les ha asignado? A ver, lo que pasa es que vos solo me estás hablando de la operación del sector. Es decir, un bus o un microbús o un pick-up, ¿verdad? Y su correspondiente tarifa o subsidio. Pero el sector va más allá. Yo le llamo la industria del transporte, todo lo que está aparejado alrededor, que es el verdadero negocio de esto, y que no son los buceros, te advierto. O en algunos casos serían algunos, pero no son. Por ejemplo, el combustible. ¿Quién le suministra el combustible a los empresarios? ¿Te podés imaginar la cantidad de combustible que utiliza 10.000 unidades diarias? La cantidad de llantas que usa el sector, la cantidad de baterías, la cantidad de mecánicos, la cantidad de frenos, es decir, toda esa industria asociada, no el que tiene el bus, que solo anda pensando en el permiso y en cómo va a operar y al final su subsidio, es el pobre empresario de ahí de los pueblos que va Coyol quebrado, Coyol comido.
entiendan, señores empresarios, un bus viejo no es rentable. ¿Me explico? La renovación de flota debería ser más necesidad del transportista que exigencia de ley. ¿Por qué? Ahí andan reparando para que se les quede a medio camino. ¿Cuánto implica tener un bus parado? 3, 4, 5 días. $800 diarios, multiplícalos por 4, por 5. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un bus viejo? Ahí van 900, dijo ahora de la Mesa Nacional del Transporte, que se vencen. No van a salir con la chabacanada que van a prorrogar otra vez el plazo de vigencia. Ya, este país se merece respeto de verdad al usuario. Entonces creo que llegó el momento, Alexis, creo que debería ser el corolario. Estamos llegando ya, o creo que ya llegó, para darle un golpe a la mesa y hacer un verdadero cambio en el sistema de operación y en la visión del transporte. Es decir, que estos buses que ya se hizo, si no me equivoco, un pago que iba en el presupuesto general de la Nación para el pago de los buses que vienen desde China, ¿cree que podría ser esta la solución, estos buses? ¿Y qué hacemos con estos buses entonces? No, es que, ¿qué es lo que vas a traer? Vas a meter 1.500 y vas a sacar 1.500. La operación es la misma, por lo menos hasta donde conocemos. O sea, ¿qué sentido tiene traer manteniendo el mismo sistema? ¿Me explico? Por eso hablo de que este país requiere de un transporte masivo de pasajeros, entenderlo. Ya no se puede seguir atomizando más el sector, que fue, en mi criterio, el daño más grande que ha tenido el sector, es que hay demasiados empresarios individuales. Y nunca se lograron convertir todo, algunos sí, otros no, en verdaderas sociedades anónimas, en que los permisos de operación no es a la persona, sino a la empresa, pero no todos. Entonces sigue prevaleciendo la parte individual, y ese siento yo que es el verdadero problema. ¿Un proyecto como el Citrans funcionaría o no? Es decir, el concepto de un RTV sí, es decir, un bus de tránsito rápido, sí, pero no en ese mamotreto que fueron a hacer, poner unas terminales al centro de la calle, por Dios santo, de verdad. No tiene ni lógica. Yo no sé quién fue el arquitecto, no creo que haya sido algún arquitecto, ¿verdad? Haber sido de alguno que cree todólogo, ¿verdad? De ser, pero fue lo peor. Y eso hizo que un buen proyecto como era el sistema de carril segregado, el sistema de bus de tránsito rápido, que tiene su filosofía de privilegiar el transporte masivo y no el transporte individual. Bueno, yo le escuchaba un día en un análisis que hacíamos de temas de la realidad nacional, mencionaba usted, se podría hacer conceptos de que las personas lleguen a una terminal y de ahí aborden el transporte colectivo. ¿Cómo sería eso? Esa es una segunda fase. Yo creo que este gobierno tiene todo el capital político para esa decisión, porque no es fácil. O sea, las presiones que hay alrededor del sector son muy fuertes. Y solo alguien con un capital político como lo tiene el presidente Bukele puede tomar estas decisiones que afectan de una manera a toda la ciudadanía. Ya llegó el momento también de descentralizar las terminales de este país. Vos sabés que el centro de San Salvador, la calle que divide en dos se llama Avenida España, y prácticamente el centro de San Salvador es un transbordo de terminales. Aquí entran más de 2.300 buses solo en una terminal todos los días. Y esas son las razones que tú ves. Contaminación, etcétera, etcétera, lo que te puedo decir. ¿Qué pasaría si vos sacás las terminales? La de Occidente, por el, ¿cómo le llaman? Claudia Lars, sí. Ahí, y desde ahí pones un bus articulado de carril de tránsito rápido. Llegás, los actuales operadores se convierten en alimentadores del sistema. Del lado de Oriente llegás a San Martín, por esa zona, y lo alimentás con un bus detrás. Estaría sacando 4.000 unidades del centro de San Salvador, con el efecto que eso implica, igual en los que vienen del norte, ahí en Aguilares, después de Apopa, una sola terminal. Y del lado de, de la terminal del sur, que ahora está ahí por los alrededores de San Marcos, la sacás hasta Olocuilta. Entonces formás tus 4 anillos y los unís. ¿De qué manera?
con los buses articulados. Yo no me atrevería a decir qué modalidad de transporte masivo, porque eso requiere un estudio específico, pero cuando yo hablo de transporte masivo, llamarle el metro de los pobres, llamarle bus articulado, metro aéreo, no sé, pero tiene que haber un transporte masivo y la política del Estado tiene que estar orientada a soluciones colectivas, no individuales. Aquí no es cierto que todos somos iguales, no puede tener esa visión en el tema del transporte, cuando el 80% de la población se transporta en autobús. Para cerrar, ¿es lo mejor o lo más conveniente para el país nacionalizar el transporte público? Sí, es decir, yo no creo que sea, solo hay dos modalidades. Hoy por hoy es nacional. Lo que pasa es que lo que hay es una concesión. Esto, Alexis, es la pregunta del millón. La gente cree que porque los prestan un privado, el servicio es privado, y no, es un error de enfoque. Estos son servicios públicos que se les da a los privados para que lo exploten en las condiciones que yo como Estado le fijo, a través de una concesión. Pero el hecho que lo explote un privado no significa que pierde su naturaleza pública. Yo creo que esa gran decisión, así como van las cosas, nacionalizar el transporte es una de las opciones en los cuales deberá ver cuáles son los pros y los contras, que así como van las cosas, me hace inferir que es posible una nacionalización del transporte y que yo no le veo problema. Si al final el usuario va a pagar por un servicio, ¿quién se lo preste? ¿El privado o el nacional? No, ya probamos con los privados y mirá lo que está pasando. ¿Qué opción le queda en el análisis? Uno, bueno, nacionalizamos, cómprenle entonces todas las unidades, indemnícenlos y Dios. ¿Me explico? Ahora, si quieren mantener el sistema privado de operación, los privados tienen que entender que este es de servicio público su naturaleza, que la finalidad debe de ser el usuario, no verlo como una simple mercancía. O sea, si esas cosas no la entiende el Estado o el privado, vamos mal. Así que no, yo no le tendría temor a una nacionalización. Gracias, licenciado Valdivieso, por habernos acompañado en este análisis de este tema que siempre genera muchas opiniones. Siempre va a haber una controversia. Lo he dado desde mi experiencia, mala experiencia, creo uno de mis grandes errores en la vida. Uno nunca se arrepiente de lo que hace, ¿verdad? De lo que no hace uno se arrepiente. Pero hoy que estoy escribiendo mis memorias, cuando llegué a este punto, ser funcionario, bueno, quizás en la coyuntura que a mí me tocó hacerlo, no fue nada gratis. Me gané un infarto. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que el funcionario pasa. Te voy a decir, yo estuve 6 años, creo que fui el funcionario que más duró. Yo me iba en la mañana, mis hijos dormidos, regresaba, mis hijos dormidos. Y aún los fines de semana eran 24/7. O sea, son parte de los costos que la gente no ve. Funcionario sigue siendo igual como una persona simple y silvestre, ciudadano. Entonces también hay que ponerse en ese lado. No sé, todavía no he encontrado la respuesta si me arrepiento o no me arrepiento. Muchas gracias a ustedes, amigos, gracias por habernos escuchado, habernos visto a través del podcast de análisis semanal de Grupo Megavisión. Ha sido un gusto que nos haya acompañado y comparta esta transmisión que la tenemos siempre a través de nuestras redes sociales. Que pase un excelente día.